el Señor es claro, el Señor es duro y el Señor tiene órdenes y el Señor tiene consejo. Y yo quisiera que esta noche el Señor pueda, que no sea yo lo que hable, que pueda bendecir todo lo que sale de mi boca para que podamos a partir de hoy día hacer un antes y un después. Para que luego que escuchemos esto que Él nos quiere decir de su palabra, podamos cambiar muchas de las actitudes que nosotros hacemos el día a día. Como hemos visto desde el Génesis, desde el principio, ya el Señor tenía todo planificado cómo quería que sea esa unión de ese hombre y de esa mujer, de esa criatura, a imagen y semejanza de Él. Pero aquí venimos nosotros, con nuestra desobediencia. Y con nuestra desobediencia pecamos. Y es por eso que cambió. El Señor cambió todas las reglas y ahora estamos así como estamos. Eso fue en el inicio. ¿Qué pasó con el matrimonio en la antigua ley? Lo que conocíamos como era el Antiguo Testamento. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en 1610, ¿qué pasaba? Nos explica que en esa época no se criticaba siquiera la poligamia en la que vivían todos los patriarcas. Se dejaba pasar. ¿Qué pasaba con Moisés? Moisés llegó inclusive a hacer que se repudie a la mujer. El Señor después nos dijo, por la dureza de nuestro corazón. En el Antiguo Testamento solamente se basaba en la alianza que tenía Israel, ese amor que tenía el Dios con Israel. Empezaron los primeros vestigios de los profetas para querer ir alistando ese pueblo, decir que habían otras cosas más. El Catecismo en el número 1613 nos habla ya de la presencia de Jesús. Ahí lo tenemos a Jesús presente en la vida pública. El Catecismo nos habla y nos dice, aparece Jesús en el umbral de su vida pública y ahí es cuando Jesús realiza su primer signo a petición de su madre en la boda de Caná. El Catecismo habla de primer signo. Nosotros podemos decirlo comúnmente milagro. ¿Se imaginan la importancia que el Señor Jesús da desde el inicio a lo que es el matrimonio? Podía haber hecho su primer milagro en cualquier lugar. Podía haberlo hecho en una cena, podía haber hecho, no sé, cuando estaba en el barco, pero no. Él hizo su primer milagro en una boda en Caná. ¿Y quién ayudó? ¿Quién fue la que se dio cuenta de qué era lo que estaba pasando en ese matrimonio? ¿Qué era lo que estaba faltando en ese matrimonio? María. María que siempre está ahí. María que es la que está viendo todos los detalles, intercediendo por nosotros al Señor. Entonces, en ese mismo pasaje estamos viendo cómo el Señor está presente en esa institución del matrimonio y María, que es nuestra aliada. ¿Cómo tenemos que tener de la mano a María para poder llevar adelante este sacramento? El amor cristiano es un signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y la Iglesia. Al ir leyendo la palabra, realmente detenidamente, porque a veces uno lee y no entiende, pude empezar a comprobar que había diversos enfoques de lo que el Señor quería decirnos. El Señor nos daba órdenes y el Señor nos daba consejos de acuerdo a cómo tenía que ser el matrimonio. ¿Qué es una orden? ¿Las órdenes se discuten o no se discuten? Las órdenes no se discuten, las órdenes se cumplen, se aplican y se acatan. ¿Cuál es la principal orden que nos da el Señor a todas los esposos y las esposas? ¿Qué nos dice? En cuanto a los casados, Corintios 7:10. En cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, dice. Que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar. Y vuelve a redundar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. Esta es la base fundamental de lo que es el fundamento del matrimonio. Que la mujer no se separe del marido.
se ha separado, que no se vuelva a casar. Ustedes me van a decir, sí, yo cumplo, yo no quiero separarse. Pero ¿qué pasa si es mi compañero? ¿Qué pasa si es mi esposo el que ya no quiere casar, que no quiere estar conmigo? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Voy a incumplir? ¿Voy a incumplir esto que me está ordenando el Señor? ¿Qué nos dice el Señor en Corintios 15? Si el esposo o esposa no creyente se quiera separar, que se separe. En este caso, el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. Aquí a veces confundimos. Por esto que decimos no, el Señor dice que no debemos separarnos del esposo. Como dice aquí la palabra, a veces se tiene que soportar a maridos o esposas alcohólicos, drogadictos, violentos, que hacen daño, porque a veces personas que te hacen daño físicamente, a veces te destrozan psicológicamente, que es lo peor. Y nosotros pensamos que porque el Señor dice que la mujer no se separe del marido, no debemos hacerlo. Hay casos que sí debemos hacerlo. Y es aquí, Corintios 7, 1, 15. Porque no podemos estar esclavizados a las personas que nos hacen un daño, a las personas que pueden realmente dañar tu integridad física y la de tus hijos. ¿Qué sucede cuando muere el esposo o la esposa? Es una pregunta que casi siempre nos dice. ¿Qué dice el Señor? Corintios 7:39, ¿qué dice? La mujer está ligada a su marido mientras éste vive, pero si se muere, queda libre y puede casarse con quien desee, siempre que sea un matrimonio cristiano. Entonces, si ustedes se acuerdan, las promesas que uno hace, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Y esto hay que cumplir. Me gustó mucho en la primera parte cuando dice, se dice en Corintios 7:10, dice que la mujer no se separe del marido y si está separado que no se vuelva a casar, y redunda y dice, o que haga las paces con su marido. Sigue el Señor insistiendo en que si te has separado, que intentes volver con tu marido, ¿no? Y lo primero que dice, que no se separe de su marido. Como nos conoce tan bien, que vamos a hacer lo contrario, nos está diciendo él. Ya, se separan, pero, a ver, intenten de nuevo volver con su marido. Si muere, ya sabemos qué pasa. Si muere, ahí quedamos libres. Pero busquen, dice, son órdenes del Señor, busquen que sea un matrimonio cristiano. Pero ¿saben qué nos dice el Señor? ¿Saben qué les dice a las viudas del Señor? Corintios 7:40. De todos modos, dice, será más feliz si permanece sin casarse. Este es mi consejo. Amén. Permanecer sin casarse, la que ya hemos vivido un matrimonio, sabemos que el Señor tiene razón, porque Él sabe. Hay una crítica en una parte de unos versículos de la Biblia que dice, ¿por qué dice la Biblia que la esposa tiene que someterse a su marido? Efesios 24. Que la esposa se somete en todo a su marido, escuchemos, como la iglesia se somete a Cristo. Efesios 25. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tenemos que empezar a pensar un poquito al hablar de la palabra someterse. Acuérdense cuántos años, cientos de años atrás,
supongamos se ha escrito esta palabra. En la época que se ha escrito esta palabra, a ver, la mujer, ¿tenía derechos o no tenía derechos? No tenía derechos. Pero aún así, ¿qué es lo que pasa? Efesios 13, van a entender. Efesios 13, ¿qué dice? En cuanto a ustedes, Efesios 33, en cuanto a ustedes, dice, cada uno ame a su esposa como a sí mismo y la mujer, a su vez, respete a su marido. O sea, que la esposa se someta como la iglesia se somete a Cristo y los maridos amen como Cristo amó a la iglesia y se entregó. ¿Quién no se va a someter, señoras queridas, si tienen a un marido que da la vida por usted? Si tienen un marido que cumple todo, o sea, que está pendiente de ustedes, que da todo por ustedes. No necesitamos que nos obliguen a someterse. Si los esposos pensaran un poquito, diferente sería. No, es cierto. Ustedes saben cómo nos consiguen a nosotros, ¿no? ¿Cómo no va a obedecer? ¿Cómo una esposa no va a obedecer si tiene un hombre aquí capaz de morir por uno? ¿No? Entonces, vamos importante. Lo más importante de todo esto es: marido, ame a su esposa; mujer, respete a su marido. Ahora nos vamos a Corintios 3. Ahora nos vamos a los consejos. Son consejos, ya no son órdenes, ya tenemos las órdenes. Consejos del Señor: que el marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa, acompañándolo en la pobreza, en la riqueza y en la enfermedad. Estos son los votos. Esta es la promesa que nosotros hacemos cuando estamos en el rito del sagrado matrimonio. ¿Qué hacemos? Es importante. Aquí nos comprometemos, ¿no? Yo te voy a acompañar, esposa mía, en la tristeza, en la pobreza, en la enfermedad, en todo. Es una promesa que tenemos con Él. ¿Con quién es mala promesa? ¿Ante quién estamos nosotros? ¿Ante quién vamos a dar cuentas? A Dios. Ahí está. Es el Señor. Si es tan importante el prometerle eso al esposo, ¿se imaginan esa promesa que nosotros tenemos con el Padre? ¿Y qué hacemos? Sabemos lo que hacemos, Señor. Muchos se preguntan cómo tienen que ser los deberes conyugales dentro del matrimonio. Aquí en Corintios 4 se dice: la esposa no dispone de su cuerpo sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo sino la esposa. Corintios 5: no se nieguen este derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos y por cierto tiempo, con el fin de que de dedicarse a la oración. Después, dice el Señor, vuelvan a estar juntos. No sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar. Lo que les digo es a modo de conocer. Nos está dando un consejo. Dice, no estoy dando una orden. ¿Qué es lo que nos sucede si a nosotras las mujeres, al menor enojo, a la primera cosa que nos molesta, qué hacemos? Nos alejamos del hecho conyugal. Es bien fácil, es como una película. Aquí estamos. ¿Cuántas son casadas? Levanten la mano, ¿cuántas mujeres son casadas aquí? ¿Fueron casadas? Entonces ya van a entender lo que pasa en estos casos, ¿no ve? Cuando estamos disgustadas, ¿qué es lo que pasa? Y si lo hacemos bien, si estamos de buenita, ¿qué nos pasa? Está una cama, esa cama sí parece como si fuera de 1 kilómetro, porque hay uno en una esquina y el otro en otra esquina. ¿Es cierto o no? Así somos. ¿Qué nos dice el Señor? Que no, por más que estemos molestos, no debemos salirnos del hecho conyugal. ¿Por qué? Porque ahí vienen las acechanzas de Satanás. Durante esta segunda parte que vamos a ir hablando, vamos a hablar mucho de
Padre Aldo, que me dice, yo quiero que usted le hable a esas mujeres de Fulton Sheen. Fulton Sheen es un sacerdote comunicador que ha escrito más de 96 libros. Su libro más importante es el que dice, el amor es para tres. El amor es de tres. ¿Qué nos dice Fulton Sheen cuando decimos que tenemos que alejarnos de las tentaciones? Fulton Sheen nos dice que la historia del misticismo nos revela que todas las tentaciones que uno tiene en la vida son menores si uno se acerca al Señor. Si tú estás cerca al Señor, no es que no haya más tentación, no es que no haya tentación. Creo que a veces cuando estás cerca al Señor hay muchas más tentaciones. Pero cuando estás cerca del Señor, hace que las puedas vencer fácilmente. Las tentaciones de la carne, estoy hablando. Aunque a veces dice, aumentan las tentaciones del orgullo. Pero dice, cuando se recibe dignamente y diariamente el cuerpo de Cristo, disminuyen las tentaciones de la carne. 1 Corintios 7:2, ¿qué dice? Pero no ignoren la tiranía del sexo. Por eso cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. Muchísima gente habla que la iglesia no quiere saber del sexo, que la iglesia se opone del sexo, y la verdad es que no. ¿Quién fue el creador del sexo? El Señor. El Señor fue el que creó el sexo, pero lo creó para su propósito, para que el sexo esté dentro del matrimonio, para que esté dentro de lo que Él había planificado, que sea ese encuentro, ese amor entre el hombre y la mujer. ¿Qué dice? La carne es el instrumento, dice Fulton Sheen, del amor matrimonial. La carne sufre el castigo, ¿por qué? Porque el amor del comienzo, cuando uno se casa, uno viene en éxtasis, ¿no? ¿Por qué creen que dan permiso? Bueno, antes se daba permiso mucho tiempo a los recién casados. ¿Por qué? Porque tenían que gozar de ese amor. ¿Por qué? Porque cuando uno recién se casa está en el éxtasis, no está en el cielo, no sabe de nada, está en otra cosa, ¿no? Pero ¿qué es lo que va pasando? Somos humanos. Yo digo, hasta la belleza cansa. Porque el día al día tú vas viendo al compañero y ya le vas viendo. Lo que antes era hermoso, lo vas viendo un poco más diferente. Ya no lo estás viendo tan hermoso. Ese cariño, eso que teníamos antes, ya va desapareciendo. Hasta se necesita estímulo. ¿No ves? Después que uno quería estar prendida del teléfono, del celular todo el día, a veces necesitamos estímulo para poder estar cerca de Él. El amor sostenido por la carne es tan frágil como la carne. ¿Y qué es lo que pasa? Esa intimidad en el amor que antes era lo que nos unía, lo que más deseábamos, casi desaparece con el tiempo del matrimonio. ¿Y saben qué es lo peor? A veces se vuelve una carga. ¿Qué hacemos, mujeres? ¿Qué hacemos? Nos conocemos. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Estoy en mis días 3 veces al mes. El esposo, estoy muy cansado. Tengo partido. Tengo que jugar mañana, mis piernitas no van a soportar. Excusas. Son excusas que hacen que nuestro amor se vaya debilitando. Yo quiero estar solo. Empiezan a venirse nuestras ideas. Yo quiero estar solo, ¿no? En la casa de mi mamá yo era feliz. Pero si el Señor dice, ¿no ven? O sea, claro, el Señor se dice, dejará padre y madre. Pero no hacemos caso. A la primera de cuenta estamos ahí tocando la puerta de la mamá. Y pobre de nosotras si nos abre la puerta a la mamá. O si nosotras como mamá abrimos la puerta. Estamos dañando. Estamos yendo contra ese mandato que tiene el Señor. Estamos siendo cómplices de la persona que nos está portando. Viene la ausencia de plata, vienen los hijos,
¿qué es lo que pasa? Todo ese amor, viene la factura, todo ese amor que antes se tenía, ¿dónde se queda? Sale por la ventana y ¿dónde quedamos nosotros las mujeres durmiendo en el cuarto de los niños? ¿Qué queremos? Después que estamos tan mal, ¿qué es lo que queremos? No, Señor, decimos, ¿cómo me va a tocar este compañero? ¿Cómo, Señor? Es que yo quiero un nuevo compañero. Yo quiero otra persona que me dé, Señor, ¿cómo? No, dame la oportunidad. Entonces, no queremos aceptar, ni luchar, ni dar nada por lo que tenemos. El matrimonio es un día a día que es muy duro. Yo estoy 32 años con mi esposo. No sé cuántas de ustedes, ¿quiénes están casadas más de 10 años? Más de 20, casi 30. Es tan duro el matrimonio que me preguntan, ¿llegas a odiar o les vas a casar? Sí. ¿Tienes ganas de desaparecer de tu casa y subirte en un cohete donde nadie te alcance? Sí. ¿Tienes ganas hasta de morir porque te vino de depresión, porque todo lo que pensaste no era eso? Y ahí viene la pregunta. ¿Cómo puedo continuar con el sacramento del matrimonio cuando ya no hay más que hacer? Cuando yo veo y siento que ya no funciona, que todo lo que hago ya no va. Tarde o temprano, dice Fulton Sheen, se empieza a decir, el amor en el matrimonio nos engañó. El Señor nos engañó. Es una trampa, es una decepción. El sacramento del matrimonio promete una felicidad que nunca llega. Yo quiero contarles algo que me pasó hace 15 años. Y cuando yo era una católica de domingo, no entendía. Yo fui a un cursillo de matrimonio donde había 17 parejas. Obviamente uno llega a un cursillo de matrimonio porque no está bien, ¿no? Y al ver y escuchar tanta cosa, tanto problema, yo me le acerqué, pude conocer al padre Marcelo Bazán. Sí. Padre Marcelo Bazán. Y le dije, padre, ¿cómo una persona puede estar casada si no te ama? Él sabiamente me contestó con otra pregunta. Me dijo, ¿y quién te ha dicho a ti, Gabriela, que para estar casada tienes que amarte? ¿Quién te ha dicho que para estar casada tienes que amarte? En ese momento yo no entendía. No entendía nada. Él me decía, hay más cosas, está la familia, están los hijos, está la responsabilidad. Ahora sí, después de 15 años, lo entiendo. Y yo digo, padre Marcelo ha debido leer este libro, del amor es de tres. El amor es de tres, porque ¿qué nos dice Fulton Sheen? Fulton Sheen nos dice que hay un error cuando decimos que son dos los que lo necesitan para el amor. Y no son dos, son tres. Él dice el amor es trino y uno, porque el amor del marido y la mujer se perfeccionan. Existe el amante, el amado y el amor. El sacramento del matrimonio es la imagen de la Trinidad, porque es el amor que da vida en la vida que da amor. Esto me gusta mucho. El amor que solamente da termina en el agotamiento, él dice. El amor que solamente busca perece en el egoísmo. El amor que siempre trata de dar y nunca es defraudado o recibir es el reflejo de la Trinidad de la tierra y por lo tanto un goce anticipado del cielo. El verdadero amor es la transformación de ese amor eros, cuando lo físico dominaba el alma, a un segundo momento.
donde predomina el amor y la fuerza espiritual. Entonces, hermanas queridas, estamos ante un matrimonio. Ahora, ¿Qué tenemos que hacer? De ese amor eros, ese amor físico, ese amor ágape en el matrimonio, vemos que con los años, ¿en qué se transforma? En el amor ágape, en ese amor que nos dice, ese amor que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo acepta. Llénense los unos a los otros las cargas de los otros, y así cumpliréis con la ley de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga. Pero quien quiere salvar su vida la perderá, porque la pierda por fin la encontrará. ¿Qué nos pasa ya cuando conocemos al Señor y nos entregamos totalmente al Señor? Vivo, pero no soy yo el que vive en mí, es Cristo que vive en mí. Tenemos que entender que el amor ya no reside en la voluntad, no en la ilusión. Los que admiten e identifican amor con la voluntad consideran que el tiempo transcurrido de casados nunca va a afectar el amor. El mundo está lleno de matrimonios que abandonan el barco antes de tiempo, con las excusas de que yo debo vivir mi vida, es la única vida que me queda, yo tengo derecho a mi felicidad. Eso decimos. Todas pensamos eso en un determinado momento. Todas. Pero, ¿qué dice Futochi? No puede haber felicidad en el hogar sin el sacrificio que transfigure el amor. ¿Por qué? Porque el amor sin sacrificio disminuye y minimiza el amor. Amén. amén.